Hola, Dios les bendiga. La reflexión del día está basada en Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 9 y 10, que dice: Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero ahora sois pueblo de Dios, que no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Ser parte del pueblo de Dios es definitivamente una bendición que nos lleva a una posición privilegiada. Es importante mencionar que la base principal del mensaje anuncia una relación activa del Señor con los que Él ha elegido como su pueblo. Observemos detenidamente los versículos 4 y 5 de este capítulo. El versículo 4 dice que debemos acercarnos a Él, a la piedra viva. El versículo 5 dice que somos edificados como casa espiritual y por lo tanto somos un sacerdocio santo, lo que nos da acceso a su presencia. Podemos ver que este privilegio de cercanía a Dios, que nos hace alcanzar su misericordia, registra los grandes beneficios que Él nos ha dado por su gracia. Es ahora cuando, siendo santificados, nos volvemos el pueblo de Dios. Entramos en un proceso que presenta la posición real de nuestra fe y se manifiesta progresivamente en nosotros, donde respondemos al glorioso llamado de anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y lo que nos capacita para anunciar el Evangelio del Señor es su Santo Espíritu. Hechos 1, versículo 8, dice que recibiremos poder y le seremos testigos cuando el Espíritu de Dios esté con nosotros. La misericordia del Señor operando en nosotros renueva nuestra voluntad y somos llamados a obediencia. Si eres parte de ese pueblo adquirido por Dios, necesitas obedecer. Necesitas estudiar su palabra. Necesitas orar a solas con el Señor, pero también reunido con tus hermanos de la fe. Necesitas congregarte. Todo eso es ser parte del proyecto de Dios que te hace pertenecer a la nación santa. Recuerda que el que cree se convierte en virtud de la gracia que recibe. A continuación hemos preparado un importante mensaje sobre este tema. Permanece con nosotros y al final recuerda compartir este programa. Cristo muy pronto volverá y entre tanto me prepara un lugar en la casa de mi Padre, mansión de luz y paz, do el creyente fiel con él ha de morar. Si el mundo me persigue, si sufro tentación, confiado en Cristo puedo resistir. La victoria me asegura y elevo mi canción. Grandes cosas Cristo ha hecho para mí. Llegándome a la gloria, ningún pesar tendré. Contemplaré su rostro siempre allí, con los santos de divinidad.
Estamos ávidos de buenas noticias. Esa sensación exultante cuando te comunican un ascenso, una oportunidad laboral, la recuperación plena de una enfermedad. Hace un par de años, en la sección de cartas al director de un conocido diario, un niño de 13 años escribía esta siguiente carta. Como a todos los niños de mi edad, me gusta jugar con el ordenador y con la informática. Pero cuando veo a mis padres leer el periódico, ya sea en papel u online, algunas veces me pongo a leer noticias con ellos. Pero acabo aburriéndome, porque todo lo que leo son noticias malas. Los niños necesitamos conocer historias positivas, saber de personas que puedan ser modelos a imitar. Mi sugerencia es que podían hacer una sección dedicada a las buenas noticias. Me gustaría tanto poder enterarme de lo bueno que pasa en el mundo. Por eso necesito que la prensa descubran esas cosas y sean capaces de contarlo. Interesante apreciación de un niño de 13 años. Ya en plena pandemia, un diario virtual, también conocido, tomó la iniciativa de crear en primera plana una sección dedicada a las buenas noticias. Y allí lees, en plena pandemia, los siguientes titulares. Felicita a su mujer el 67 aniversario. Bueno, parece un poco baladí. Nos cuenta la historia de un matrimonio donde ella tenía que estar en una residencia y él se acerca detrás de un cristal con los globos para felicitar el día de su aniversario. Una noticia de amor en medio de una pandemia. Otro titular decía, colocan un cartel de agradecimiento a los basureros por la labor de mantener el barrio limpio durante la pandemia. Otra, los mercados de Madrid destinan 1.800 kilos de fruta para los hospitales de la ciudad. Titulares positivos. Necesitamos buenas noticias que nos motiven, que nos sirvan de estímulo para seguir adelante. Noticias como las que sostuvieron a Filipiades para recorrer los 40 kilómetros que separaban Maratón de Atenas, gastando las últimas fuerzas para dar las nuevas de la victoria en la batalla. Y habiendo dado la noticia, extenuado, falleció. Buenas noticias que el mismo apóstol Pablo dice que a él le tenían constreñido por el amor que había recibido y le hacían sentir la carga de ser deudor a todas las naciones para comunicar este amor de Cristo. 1 Corintios 9:16. Buenas nuevas por las cuales merece la pena incluso perder la vida. Sin embargo, la tendencia natural del ser humano es la de buscar la paja en el ojo ajeno. Con facilidad buscamos el defecto. Vemos esa mota de suciedad que hace que todo lo bueno que has aportado en la vida no sirva para nada. Lo negativo, lo pesimista, lo condenatorio atrae nuestra atención, genera morbo. Es más fácil la crítica que el halago. Fíjate lo grotesco de nuestro razonamiento en tantos momentos. No le halago para evitar que se envanezca o se relaje. Sin embargo, no importa que le critique, le ofenda, le infravalore, le pisotee, sin pensar en que eso le puede destruir emocionalmente. ¿No es absurdo este razonamiento? Sin embargo, para el pueblo de Dios, para los creyentes, se nos ha dado una comisión y un encargo tremendo. Dice el apóstol Pedro en este texto que se nos leía al principio, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Para que proclaméis buenas nuevas en medio de esta sociedad, para que proclaméis las buenas nuevas de que es posible salir de las tinieblas que nos impiden tener esperanza, de esas tinieblas que nos impiden ser libres. Es posible saciar el hambre espiritual, es posible vencer la muerte, es posible vivir libre del temor, la ansiedad y el dolor. ¿Cómo? ¿Cómo es posible todo esto? Nos preguntamos enseguida. Y cuando vamos a personas carentes de esperanza y les decimos es posible vivir con esperanza, la pregunta es ¿cómo? Sin embargo, en muchos momentos el mensaje que anuncia el pueblo de Dios no responde a la inquietud de los necesitados de nuestro tiempo. Solamente es un mensaje que se dedica a denunciar lo evidente, no ofrecer soluciones. Es como aquel que se detiene delante de un accidente de tráfico, ve a los heridos y le señala: verdaderamente estás muy mal, ¿no te duele? Que el herido está grave lo sabe bien, que está dolorido lo sabe y lo experimenta. Pero ¿qué soluciones puedes ofrecerle? Las soluciones positivas, las soluciones reales son las que van a marcar la diferencia, no las palabras que reconocen una evidencia. Nos pasamos el tiempo hablando de pecado, de maldad, del infierno que aguarda a los perdidos que viven carentes de esperanza. Y claro que son verdades que hay que recordar, pero señalar la indignidad sin nada más no reporta soluciones, solo evidencia
un estado bien reconocido. Vivimos en un mundo caótico. Es verdad. Señalarlo no lo va a cambiar. Ah, vale, entonces entendemos el razonamiento. Y damos un paso más allá y comenzamos a hablar en términos de iglesia. Y empezamos a denunciar las idolatrías de aquellas sectas o grupos que no son afines a nosotros. Buscamos las diferencias entre religiones, pasamos tiempo discutiendo entre si santos, liturgias, etcétera, etcétera, etcétera. Señalamos los caminos errados. Claro que es necesario denunciar el error del camino. Pero si te encuentras por alguien que no sabe cómo llegar al destino y te pide una orientación y tu respuesta es: amigo, vas muy mal, estás muy equivocado, no vas a llegar. Que no sabe el destino es evidente, por eso te ha preguntado, ¿verdad? Atacando su camino, sus realidades aprendidas, no le reconduces hacia la meta. De nuevo solo evidencias un problema, pero no aportas soluciones. El reto que el apóstol Pedro presenta delante de nosotros es un reto contundente. Es el llamado a anunciar. Anunciar es un término maravilloso que tiene la implicación de hacer una proclamación exhaustiva. Exhaustiva en cuanto a ámbito, en todo lugar, a toda persona, pero también en cuanto a contenido, todo el mensaje de Dios. No solo una parte, sino la totalidad del consejo de Dios. El encargo que Dios entrega a sus hijos por medio del apóstol Pedro es que debemos ser esa carta de Cristo que todos puedan leer, 2 Corintios 3:3. Un testimonio vivo del camino de la vida y en los caminos que transitamos. Pero a la par debemos estar capacitándonos para no quedarnos siempre en los mismos discursos sesgados, carentes de poder, carentes de contextualización, que no ofrecen respuestas a los problemas de las personas que nos rodean en el día de hoy. Las buenas nuevas del Evangelio no son buenas nuevas de prosperidad, no son buenas nuevas de bienestar, de salud, de ausencia de conflictos. El Señor Jesucristo ya nos lo anticipó, ¿verdad? En el mundo tendréis aflicción. Eso forma parte de la vida natural. El mensaje del Evangelio es distinto al mensaje que muchas personas quieren creer. Muchas personas siguen hoy evangelios y mensajes que señalan la prosperidad y están llevándoles engañados a su propia destrucción. Claro que el ser humano está lleno de dolencias espirituales, dolencias que afloran en sus emociones y en su conducta. Y conscientes de ello, multitudes de sectas están creciendo, ofreciendo placebos a almas agotadas y cansadas en la lucha. Sectas que esclavizan, que dominan a las personas halagando el oído. Y mientras tanto, aquellos que tienen las buenas nuevas, de esperanza, están denunciando maldad, corrupción y aprovechamiento. Pero no dan respuestas positivas. No pronuncian buenas noticias. No anuncian la solución. Por eso Pedro insiste de que de forma intensiva a todas las personas tenemos que anunciarles no que están equivocados, no lo grave de su condición, sino las virtudes de Cristo. Este es el mensaje que marca la diferencia. En palabras del apóstol Pablo, allí a los Corintios, dice: nosotros predicamos a Cristo crucificado. Claro que para unos es un tropiezo, para otros es una locura, muchos nos van a tildar de todas cosas, pero para los llamados, judíos, griegos, no importa. Para los llamados, Cristo es poder y sabiduría de Dios. Fíjate, tenemos unas noticias que anunciar que para muchos nos van a tildar de locos, de necios, de anticuados, de intransigentes, pero son las noticias del poder que cambia vidas. Son las noticias del poder que trae libertad a las vidas. Son las buenas nuevas que nos encaminan al bien vivir durante nuestra estancia en esta tierra. Son el manual de instrucciones para alcanzar las mejores metas para la vida. Y esto es lo que tenemos que anunciar. Anunciar las virtudes de Cristo. Ahora, ¿cuáles son las virtudes de Cristo? El mismo apóstol Pedro, que este pasaje nos las está señalando. Permitidme mencionar 5 de estas virtudes. En primer lugar, es la virtud del Cristo que llama, que continúa llamando. Nos llama por amor, porque con amor eterno nos ama. Aun aquellos que no queríamos escuchar, Cristo continúa llamándonos. Es paciente, no queriendo que ninguno se pierda, que ninguno caiga en el error de sus caminos, sino que todos lleguemos al arrepentimiento. Continúa insistiendo, aun consciente de nuestra condición, de que no hay quien busque a Dios, que todos nos desviamos, todos apartamos el oído de Él, no queremos hacer lo bueno, ninguno, a pesar de ignorarle una y otra vez. Cristo sigue llamándonos. Cristo ama a este mundo. Cristo te ama. Y este es un mensaje que constantemente el pueblo de Dios tiene que comunicar. Cristo no se ha agotado de salvar.
de llamar, de ofrecer esperanza y buenas noticias. Cristo no se ha callado, no nos podemos callar. En segundo lugar, las virtudes de Cristo es la realidad del Cristo que escoge. Escoge a lo pobre, lo vil y lo menospreciado, como decía el apóstol Pablo en 1 Corintios 1, 26 a 29. No es que este mundo haya clases de personas mejores, superiores a otros, sino que en medio de la indignidad global y general en la que está sumida la humanidad, Dios tiene compasión para tender su mano. Es la gracia de Dios que no teme ensuciarse para rescatarnos de en medio del fango de este mundo y así hacer de nosotros un linaje escogido. Separado de toda esa podredumbre, nos ha seleccionado no porque fuésemos mejor, sino porque nos ha cogido de la mano para sacarnos. Es el Dios que sigue tendiendo su mano para sacarte, no por tus méritos, sino por su gracia. Sigue tendiendo la mano para que, estando en medio del fango del pecado, poder levantarnos. En tercer lugar es el Cristo que nos separa. Nos da un propósito diferente del rumbo en que lleva este mundo. La humanidad de generación en generación se degrada, y cuando tenemos una perspectiva de tiempo y vemos hacia atrás vemos los cambios, y no todos hacia mejor. Avances en tecnología, avances en conocimiento, pero la inmoralidad también creciendo. Cada vez vivimos en sociedades con mayor grado de soledad, mayor índice de conflictos emocionales, mayor índice de vacío existencial en las personas. Vivimos en la era de la comunicación instantánea y carecemos de contacto y empatía. La desesperación nos hunde. Cada vez más personas no ven el futuro. Y en medio de esa sociedad y en medio de toda esta realidad, Dios levanta, dice el apóstol Pedro, una nación santa. Y me encanta este calificativo santo, porque a veces lo hemos confundido, no porque sea una nación mejor que el resto de la humanidad. No es este el significado de santo, sino que santo quiere decir aquellos que llevan un rumbo diferente. Caminan hacia Dios cuando el resto de la humanidad camina contra Dios. Pone sus ojos en Dios cuando el resto de la humanidad camina de espaldas a Dios. Es una nación que camina contra corriente, porque Cristo nos da un propósito, una meta y un destino. Somos una nación con esperanza. Fíjate, Cristo viene para ofrecer una esperanza también, un propósito a esta humanidad. Anunciemos las virtudes de Cristo, porque aquel Cristo es el que nos compra. Paga la totalidad del precio de nuestro rescate. Nos libera de toda deuda contraída por el pecado. Y así con Pedro podemos decir que somos pueblo adquirido. Comprados habéis sido por precio, decía el apóstol Pablo. Claro que nosotros por nuestra condición no podíamos salir, no podíamos volver a Dios. Éramos esclavos del pecado. Sin embargo, Cristo pagó el precio. En la cruz del Calvario, Cristo murió, no por su causa, sino por nuestra causa. El justo por los injustos. El que no tenía pecado por nosotros se hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios. Y en aquella cruz rompe el acta de decretos. Toda esa deuda que teníamos contraída delante de Dios es rota, es quitada del medio, y así toda nuestra deuda es perdonada. Colosenses capítulo 2, versículo 14. Pero en quinto lugar, Cristo también nos da una utilidad en la vida. Ahora podemos decir con el apóstol Pedro que somos real sacerdocio. Somos comisionados al servicio del Rey. Un sacerdote es aquel que desempeña una doble función. Por un lado, representa a la humanidad delante de Dios, con sus debilidades y sus cargas. Por otro lado, comunica la voz de Dios a la humanidad. Hace esta labor de intermediario. Pero me estremece esta idea, por varias razones, porque en primer lugar, lo que Pedro señala es que todos los creyentes, todos los que hemos creído en el Señor Jesucristo, todos somos sacerdotes. No tenemos necesidad de intermediarios para acercarnos a Dios, sino que todos tenemos acceso por medio del Señor Jesucristo, por medio del camino nuevo y vivo que Él abrió a través de su carne, a la misma presencia de Dios. Todos los creyentes somos sacerdotes. No es cuestión de una élite, no es cuestión de un oficio, no es cuestión de un grupo de personas. Todo aquel que cree en el Señor Jesucristo tiene libertad para entrar en la presencia de Dios. Pero también afirma que todos los creyentes, todos somos responsables de comunicar el mensaje de Dios a los que nos rodean. De nuevo, no es una labor para profesionales, para aquellos que tienen dones. Todos que somos sacerdotes podemos acercarnos a Dios y tenemos la responsabilidad de comunicar la voz de Dios a los que nos rodean. Somos encargados de anunciar las virtudes de Cristo. Fíjate,
Qué gran realidad tenemos delante de nosotros. Por eso, hoy quiero dejarte un reto muy sencillo. Somos llamados a ser portadores de las buenas noticias de Dios a los que te rodean. Cumple tu ministerio. Cumple con esta tarea de ser un comunicador de buenas noticias. Pero ten cuidado, porque comunicar buenas noticias no quiere decir alegrar el oído con lo que otros quieren oír. No es decir promesas o palabras bonitas. Dar buenas noticias es confrontar a los que te rodean con la persona de Cristo. Él es la luz verdadera, y donde la luz entra se revela todo lo que había estado oculto, y a veces es desagradable. Cristo es la verdad, y donde llega la verdad se manifiestan todos los engaños que han sido adquiridos, y esto también duele. Por eso tenemos que asumir un reto, y el reto que yo quiero dejar contigo en este día es de forma muy sencilla. Habla de Cristo. Porque a veces nos hemos llenado la mente de cosas con que hablar, pero la única encargo que tenemos es habla de Cristo. Hablemos de Cristo. Él es el Salvador. Él es la luz del mundo. Él es la verdad y la vida. Sin Cristo solo queda oscuridad. Hablemos de Cristo. A tiempo y fuera de tiempo, constantemente. Hablemos de Cristo, anunciando todo el consejo de Dios, capacitándonos también para presentar al Dios que conocemos. Fíjate, lo que Pedro está diciéndonos en ese texto es que hablemos de lo que nosotros hemos experimentado. Otro tiempo no habéis alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. En otro tiempo no erais pueblo, pero ahora sois pueblo. Si has experimentado a Cristo, habla de Cristo. Hoy quiero dejarte este reto. Hablemos de Cristo en medio de este mundo de tinieblas, para que en verdad la luz lo llene todo. Que Dios te bendiga. Prepara, oh Dios, mi corazón para recibir. Rompe el duro suelo en mí, ayúdame a creer. Tu palabra siembra en mí su fruto. Haz que pueda escuchar, guíame en tu verdad, muestra a Cristo, muestra a Cristo.
Qué reto tan importante tenemos delante de nosotros. Contar aquello que hemos vivido. Dios nos ha llamado para ser proclamadores de buenas noticias. Es cierto que muchas veces no sabemos, no tenemos muchas nociones de teología o de grandes conocimientos, pero una cosa sabemos: lo que Cristo ha experimentado, ha hecho que experimentemos en nuestra vida, lo que Cristo ha producido en nuestra vida, de traer gozo, esperanza y una nueva visión. Por eso es el mensaje que tenemos que comunicar ahí donde vivimos. Realmente vivimos rodeados de mucha tristeza, de muchas necesidades, y tenemos un gran mensaje, el Evangelio, buenas noticias de salvación, buenas noticias de esperanza, buenas noticias de propósito. No te calles esas noticias, sino con gozo comunícalas a todos los que te rodean. Por eso el reto que quiero dejarte es muy sencillo de nuevo: habla de Cristo. Déjate de hablar de religiones, de hablar de diferencias, de hablar de conceptos más o menos elaborados. Habla sencillamente de Cristo. Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida. Habla de Cristo y este mundo lo agradecerá. Vamos a terminar pidiéndole a Dios que nos dé la sabiduría para hablar de Cristo en toda situación y transmitir ese mensaje de esperanza a nuestra generación. Gracias, Padre, porque nos ha regalado tantas bendiciones y privilegios. Gracias porque aquellos que no éramos pueblo, ahora somos un pueblo escogido, un real sacerdocio, una nación santa, un pueblo adquirido por ti, con un propósito de ser instrumentos de bendición. Por eso, Señor, que nuestros labios no se callen, sino que nuestros labios estén llenos siempre de esas verdades que podemos comunicar. Hablar de Cristo a tiempo y fuera de tiempo, hablar de Cristo a personas que están sin esperanza, hablar de Cristo a personas que están llenas de temor, hablar de Cristo a personas que están hundidas en la soledad y en el abandono, hablar de Cristo porque Él es la esperanza que cambia toda la vida. Por eso, Señor, llénanos a nosotros de ti y llénanos para ser proclamadores de esa verdad. Lo que hemos experimentado, eso compartimos. No tenemos más, pero te tenemos a ti. Por eso, Padre Celestial, llénanos, capacítanos y úsanos para ser instrumentos de bendición, instrumentos de buenas palabras que traigan consuelo al cargado, al cansado y al dolido en nuestra tierra. Por eso, Padre Celestial, pedimos que realmente podamos ser esa luz y que esa luz tuya se refleje en esta tierra ávida de buenas noticias y que la gran noticia que eres tú pueda resonar en todo tiempo. Te lo pedimos a ti, te damos muchas gracias en tu santo nombre. Amén. Que Dios te bendiga en este tiempo y habla de Cristo.